Busque la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Dios está con nosotros y Dios nos va a llevar a niveles grandes, a niveles extraordinarios. Niveles que tal vez nosotros no hemos ni pensado. Y le voy a decir algo, Dios le va a dar a unos días cosas que usted no le ha pedido. Porque Pablo dijo a los Efesios que Dios da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Hay cosas que usted le pide a Dios que se le va a dar de su voluntad, y hay cosas que se le va a dar sin necesidad de que se las pida, porque Él sabe lo que usted necesita. Entonces Dios siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y voy a predicar con el título La unidad nos fortalece. La unidad nos fortalece. Iba a enseñar esto el próximo, el sábado, porque el domingo no tenemos culto. El domingo estuvimos hablando acerca de la unidad. El domingo estuve predicando el título del poder de la unidad. Iba a predicar el siguiente domingo, que en este caso es el sábado. Pero digo yo que el tema de la unidad es un tema que debemos de no solamente escucharlo, sino ponerlo en práctica, ya que decíamos el domingo que si una familia no es unida, va a ser destruida, una iglesia, un negocio va a ser destruido. Y decíamos que en el fútbol, para tener victoria, necesitamos ser unidos, que la unidad evita la derrota en el fútbol. Decíamos que en el matrimonio la unidad evita el divorcio. En un negocio decíamos que la unidad evita la quiebra. Y en el ejército decíamos que la unidad evita la muerte. Eso estuvimos aprendiendo el día domingo. Son cosas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como empleados, en la compañía, en el negocio, en el matrimonio, en la familia y donde quiera que vayamos. La cizaña siempre va a estar entre el trigo, eso téngalo por seguro. Pero por eso debemos caminar en el fruto del Espíritu. Dice 1 Corintios 1, versículo 10. 1:10. La unidad nos fortalece, dice el apóstol Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo en un mismo parecer. Ahora, lo contrario de la unidad es la palabra división. El diablo destrozó la unidad en el cielo y va a querer destrozar la unidad en la tierra. Destrozó la unidad de la tercera parte de los ángeles que estaban adorando a Dios, los engañó, les mintió y se rebelaron contra el Creador. Cuando el hombre y la mujer fueron creados, Satanás vino a crear división entre Dios y el hombre, y lo que divide es el pecado. El pecado trajo separación de Dios entre el hombre, y Dios hace su primer sacrificio de animales cuando el hombre se sintió desnudo, cuando el hombre se sintió sin cobertura. Entonces Él los cubrió con pieles de animales. La Biblia no dice qué tipo de animales, pero sí fueron cubiertos su pecado, cubiertos su desnudez. Desde ese momento empieza después el sistema de sacrificios para perdón de pecados por un año. Luego viene Cristo y Juan el Bautista dice: cuando Él se va a bautizar, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, de la humanidad, de toda persona, y podemos recibir perdón de pecados a través del arrepentimiento. El regalo de una persona arrepentida va a ser el perdón. Entonces los corintios eran una iglesia muy usada por Dios en los dones del Espíritu Santo, pero tenían problemas porque habían pleitos, habían contiendas, habían disensiones, había cada quien
hacía muchas veces lo que a ellos les parecía. En cierta ocasión de uno, yo soy de Pablo, el otro dijo yo soy de Apolos y el otro dijo yo soy de Cristo. Y la división va a generar caos en la familia, va a generar caos en los negocios, va a generar caos en las iglesias. Y el espíritu de división no solamente tiene que ver con alguien que vaya a influenciar el resto y lo rebelen contra un pastor o en la casa. Ahora, ¿por qué digo esto? No hay peor manera que un creyente tenga una mala actitud que sea indiferente. Hay gente que tal vez no es divisionista, pero son bien indiferentes. Si hay ayuno, no van. Si hay evangelismo, no van. Si se convocan a una reunión, no van. Si hay que celebrar, no van. O sea, hay una diferencia tan terrible que no aportan nada para el reino de Dios. Y cuando digo aportar, no significa finanzas, sino significa dones, tiempo, talento, servirle a la humanidad, servirle a la sociedad. Y por eso aquel hombre, no sé quién dijo estas palabras, dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hay gente que ni para vivir sirve. Siempre hay gente que ni para vivir sirve. O sea, nos están robando el oxígeno. Hay tantos seres humanos, el oxígeno cada vez se mete, hay gente que ni para vivir. O sea, la razón de vivir, ¿cuál es? Servirle a las demás personas. Le agradezcan o no le agradezcan. Sea recibiendo un salario o sea voluntariamente, todos tenemos un potencial espiritual y todos tenemos un potencial natural. El oficio que usted aprendió fue un potencial que Dios le dio para servirle a la humanidad, para servirle a las personas. Pero si nosotros no somos unidos, entonces vamos a debilitarnos. Nos vamos a debilitar y una familia débil va a ser más atacada y propensa a dividirse, a romperse, a quebrarse. Pero una familia fuerte va a ser una familia que va a resistir los ataques. ¿Cuáles ataques? La escasez, los chismes, los malos comentarios. ¿A quiénes de ustedes le han dicho alguna vez a sus padres, allá miré a tu marido con otra mujer? En alguna parte de su vida creo que han dicho. A mí no, dice, pero que usted no tiene marido. O al marido le dice, ya mira a tu mujer con otro hombre en una moto y también a otra. Una vez me dijeron a mí, allá miré su moto en La Paz. No, pero no me la han robado. Le dije porque yo no iba a La Paz. O sea, tenía ya como un año, había ido a La Paz y no había vuelto. Me dijeron, no, que la semana pasada yo vi una moto igualita a la suya en La Paz. Y el asunto está en que hay cosas que nos pueden confundir y si no tenemos esa comunión, no tenemos esa cercanía, nos puede desbaratar el matrimonio. Llega el hombre a la casa, la mujer empieza a gritar que todavía no se ha cerciorado de que es realidad lo que le fueron a decir. Sacan un video en las redes sociales donde una mujer empezó a acusar a un hombre y después la mujer lo estaba acusando que él era el que quería abusar de ella. Llega la esposa y empezó a decirle un montón de cosas en ese momento y el hombre le decía casi llorando que por qué no confiaba en él y tenía tantos tiempos de vivir con ella. Entonces después a la mujer que estaba necia diciéndole que el hombre quería abusar de ella, le dijo que si era cierto que quería abusar de ella, que le dijera qué color era la ropa interior que el hombre andaba. Y la mujer le dijo negro. Y la mujer se quedó riendo porque el hombre solo utilizaba otro tipo de color de ropa y no le gustaba el color negro para usar ropa interior. Entonces ahí pudo averiguar que eran mentiras. Pero si es verdad, límpiese también. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias.
Entonces el matrimonio debe ser unido, la iglesia debe ser unida, las parejas deben ser unidas, los hijos deben ser unidos a los padres, los barrios deben ser unidos. Todos debemos ser unidos para que nos fortalezcamos mutuamente. Vamos a Eclesiastés capítulo 4. Si nosotros no nos unimos, el enemigo nos puede derribar. Eclesiastés 4. ¿Cuántas personas fueron derribadas porque dejaron la unidad? Porque dejaron de fortalecerse a través de la unidad. Y Dios nos pide que seamos unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Lastimosamente hay gente que si usted va a una iglesia y ellos van a otra no le hablan. Por aquí al frente pasa gente católica, me adiós hermano, me dicen, adiós. O sea, hay gente que alguien solo por ser católico no le habla, solo por ser mormón no le habla, solo por ser testigo de Jehová no le hablan, o ellos a uno. ¿Dónde está el amor de Dios que profesamos? El apóstol Juan dijo que Dios es amor. Y muchas veces la religión lo que hace es separar a la humanidad y no unirla. Y nosotros debemos unirnos en un mismo sentido, en un mismo espíritu. Donde hay guerras es porque se perdió el amor y se perdió la unidad. Dice Eclesiastés 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si otros vienen juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces es más difícil desbaratar un pueblo que está unido. Toda la gente que ha logrado unidad es gente que ha ganado batallas. Mire que si nos metemos nosotros en el mismo espíritu, en el mismo sentir, podemos lograr grandes cosas para esta ciudad de Comayagua. Podemos lograr grandes cosas para nuestra nación. Podemos lograr grandes cosas por nuestra familia. El problema es que a veces miramos lo que nos conviene. ¿Y qué gano yo con ir a aguantar hambre? La gente que no ayuna no va a saber los resultados de un ayuno. La gente que no ora no va a saber los resultados de la oración. La gente que no activa la fe, no que no tiene, sino que no la activa la fe, no va a ver los resultados de la fe. Ahora, escúchame bien, Jesús enseñó a sus discípulos que debían estar unidos en todo momento. Siempre estuvieron juntos y aprendieron todos los días directamente de Jesús. La unidad debe estar fundamentada en Dios. Dios puede bendecir a una persona y brindarle muchas cosas, pero cuando hay dos o tres, el poder de Dios se manifiesta de una manera especial. Mateo 18:20, alguien me lo lee. Mateo 18:20. Estar en el mismo sentir logra grandes cosas. Los 120 estaban esperando una respuesta del cielo, y era que la promesa se activara del Espíritu Santo. Y ellos esperaron, y el Espíritu Santo descendió al día número 10, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos fueron llenos del poder de Dios, pero estaban en el mismo espíritu, estaban en el mismo sentir y estaban en acuerdo. ¿Qué dice Mateo 18:20? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Dice donde están dos o tres, no dice 2000 o 3000. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero a veces no miramos que Dios está en medio de nosotros, sino el camarógrafo. Dios está aquí en cada reunión. En cada una de las reuniones el Espíritu Santo está presente, porque donde Dios es alabado, donde Dios es honrado, donde Dios es glorificado, Él va a estar presente. Y Dios quiere que nos pongamos en el mismo sentir y en el mismo acuerdo. ¿Qué significa la palabra unidad? Hay dos tipos de unidad
de las cuales debemos manejar para entender la palabra de unidad. Está la unidad horizontal y está la unidad vertical. La unidad vertical es la unidad que tenemos que tener con Dios Padre. Es de la tierra hacia el cielo. Si usted camina con Dios, va a andar confiado. Si usted camina con Dios, va a estar bajo cobertura. Salmo 91:1 significa estar en unidad con Dios. Estar en unidad con el Padre. La unidad horizontal es la que tenemos que tener los seres humanos en la tierra. Porque tiene que ver de extremo a extremo. Hay gente que dice que está bien con Dios, pero está mal con su hermano. Si nuestra relación vertical o con el cielo está bien, las relaciones con las demás personas deben estar bien. Y no digo que se va a llevar con todos. Hay gente que lo va a criticar, hay gente que lo va a calumniar, hay gente que lo va a apuñalar en sus espaldas y hay gente que va a ser hipócrita. Pero si su relación está bien con Dios, lo que digan de usted no va a contaminar su corazón. Lo que hablen a sus espaldas no va a contaminar su corazón. La hipocresía la va a aborrecer, pero no al hipócrita. Se va a aborrecer el espíritu de hipocresía, pero la persona va a tener misericordia porque el único que puede cambiar es el Señor. El único que puede cambiar es el Señor. Entonces necesitamos mejorar nuestras relaciones, tanto la vertical como la horizontal. ¿Por qué? Porque si estamos bien con Dios, debemos de tener buenas relaciones entre los seres humanos. Unidad significa mantenerse unido y solidario con otro grupo de personas. Unido y solidario con un grupo de personas. O sea, tiene que ser solidario. Tiene que ser buen cristiano, buena persona. Apoya a la gente cuando lo necesite, siempre y cuando que usted pueda. A veces no se puede, pero hay cosas que las podemos hacer orando. Hay otras cosas que son presenciales. Hay otras cosas que tienen que ver con consejo. Hay otras cosas que tienen que ver con palabras de afirmación. Hay otras cosas que tienen que ver con palabras de ánimo. Pero si hay cosas desanimados, imagínate, yo busco visitar a un hermano porque se siente desanimado y el otro también. Yo que no miro nada en la iglesia allá. ¿Verdad que sí, hermana? No dicen oremos, clamemos para que ganemos más almas. Ayunemos para que la cosecha sea levantada. Siempre buscan lo negativo, pero no buscan la solución. La gente que tiene unidad con Dios siempre va a buscar solución a todo problema. Y no va a huir. ¿Quiénes son los que huyen? Los impíos. Huyen impíos sin que nadie los persiga. Los cobardes son los que huyen. Entonces usted debe reconocer que entre más unido sea Dios, entre más unido sea su pareja, entre más unidos sean sus amigos, dice que en todo tiempo ama al amigo. ¿Cómo se demuestra el amor? En unidad. Y dice que va a ser como un hermano en tiempo de angustia. Ahora, tiene amigos que son como hermanos. Mire, si quiere conocer a un amigo, la característica de un amigo puede ser como un hermano cuando lo necesite. ¿Pero qué? ¿Se desaparece? No lo mira. Empezó a levantar su tienda ahí, empezaron las visitas y todo, qué bonito, quieren el fiado, que tiene esto y lo otro. Y llegaban seguidos o le compraron también. Pero ahí quebró y les volvieron a sumar. No, yo sabía que no le iba a funcionar al varón o a la varona. La gente siempre lleva palabras negativas y esa gente debe de cuidarse. A veces usted quiere emprender algo y la gente va con la negatividad. Quiere hacer algo y la gente siempre le lanza palabras negativas. Usted crea lo que Dios le ha dicho y ponga todo en manos de Dios, aunque las cosas no vayan como usted piensa, pero siga creyendo en el Señor. Siga creyendo en el Espíritu Santo, porque a veces usted va con el 100 de fe, no vende ni el 20% del producto y la fe se le vuelve a bajar. Siga con ese nivel de fe.
Yo he pasado por negocios en el mercado que he visto ciertos artículos ahí, paso los 6 meses y los vuelvo a ver, los únicos veces que lo cambian de puesto. Desde que me fijé en eso no me preocupaba cuando miraba las cosas que yo tenía ahí también. Sí, negocios grandes que pagan renta, o sea que son miles que pagan de renta pasada. Yo veo aquel cajoncito que estaba ahí, está allá. Aquel maniquí que estaba ahí, está allá. Pero a veces lo mismo. Lo que hacen es que surten con mercaderías nuevas, porque la gente de fe no se va a rendir fácilmente. No se va a rendir, así que tenemos que caminar de la mano de Dios. Pedro se hundió, dice, porque tuvo miedo, empezó a ver la tormenta y empezó a hundirse. Y lo único que podía hacer Pedro era clamar a Jesús, clamar al Maestro. Pero le voy a decir algo, Pedro no regresó a la barca chiñando, Pedro regresó a la barca caminando sobre el agua. Ahí no dice que lo agarró como de boda, así Jesús, y lo llevó y lo tiró a la barca. Pedro regresó caminando sobre el agua. O sea, Pedro se hundió, caminó, se hundió, se volvió a levantar, volvió a caminar sobre el agua, volvió a la barca y salió predicando. Pero toda la gente puede decirte, Pedro, te hundiste, va. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, a veces hay cosas que usted le note con actitud de fe, pero hay gente que le va a decir lo negativo y ellos no tienen esa fe que usted tiene para levantarse. Y donde hay unidad, van a haber palabras de aliento, van a haber palabras de ánimo. Y aunque usted se hunda, le van a decir, hay una nueva oportunidad, vuélvete a levantar. Yo confío en ti, puedes lograr grandes cosas. Si no te funcionó esto, probar con lo demás, pero no te rindas. Pero el negativo, maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que puede ir, imagínate la mujer de hoy, maldice a tu Dios y muérete. Ya no me sirve un hombre enfermo, ya no me sirve un hombre sin ganado, ya no me sirve un hombre sin cordero, sin vacas, sin ganado, ya no me sirve un hombre sin propiedades, ya todas las praderas que estaban verdes y los árboles frutales fueron quemados. ¿Qué voy a querer un hombre así? Mejor maldice a tu Dios y muere. Tenemos que cambiar la actitud. Si la mujer de Job hubiera tenido otro espíritu, le hubiera fortalecido la fe a Job. Pero Job le dijo, como insensatas hablamos, como cualquier mujer. O sea, no leo en asuntos despectivos, sino leo como una mujer sin sabiduría, se hablaba. Ahora, ¿por qué? Porque se rebeló contra Dios. Y Dios no había hecho eso. Permitió Dios que el diablo. Pero le voy a decir algo, después de la crisis, Job recibió el doble de lo que había perdido. Así que si hay cosas que usted ha perdido, Dios se las va a devolver. Dios lo va a restituir. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. No hay que perder nuestra conexión con Dios aunque las cosas vayan mal. No hay que perder la conexión con Dios aunque los ingresos ahorita no estén bien. Hay que creer que Dios hizo milagros, hará milagros y seguirá haciendo milagros. Porque muchas veces la crisis nos cambia la fe, la crisis nos cambia el pensamiento. Pero hay que cambiar la crisis con fe, hay que cambiar los obstáculos teniendo fe en Jesús. Porque no podemos nosotros seguir con la misma mentalidad viejas, antiguas, de maldecir todo. Entonces la unidad es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La unidad no se va a lograr a la fuerza. Dios le va a poner sabiduría, Dios le va a poner discernimiento, Dios le va a poner a usted revelación y se tiene que conectar con personas clave. Personas clave son las que usted debe de conectarse sin manchar su corazón. El problema del hombre está en que se mancha el corazón. El que con sabios anda, dijo Salomón, va a ser sabio, pero el que se junta con necios va a ser quebrantado, se va a ser destruido. Si usted tiene un buen negocio y se junta con necios, prepárese para la quiebra. Si usted tiene una bonita familia y se junta con gente que no ha cuidado su familia, prepárese para que su matrimonio sea destruido. Tiene que saber con quién se junta. Es a ese hombre, es esa mujer. Pero ahora, ¿quién es el que le está dando el consejo?
¿Quién es el que le está impartiendo el consejo? ¿Algún amargado, alguna amargada? Y usted diga amén. El sabio siempre le va a dar sabiduría. El necio le va a impartir necedad. Y el Espíritu Santo le va a revelar, le va a decir y le va a dar discernimiento de con quién se debe conectar y con quién no, sin necesidad de despreciarlo ni rechazarlo. Y le va a ayudar cuando lo necesite. Usted no se puede llevar con cualquier persona. O sea, si se junta con 5 fracasados, usted va a ser el sexto. Si se junta con 4 chismosos, usted va a ser el quinto. Si se junta con 3 criticones, usted va a ser el cuarto. Si se junta con 5 personas llenas de fe y llenas del Espíritu Santo, usted va a ser el sexto. Si se junta con 3 personas llenas de sabiduría, usted va a ser el cuarto. Si se lleva con 2 personas con temor de Dios, usted va a ser el tercero. La ley de la transferencia y la impartición, dime con quién andas. No, eso es lo que me llevo a él, que no hablo de ellos, se le va a pegar. Algo se le va a pegar. Siempre se pega algo. Mire, le voy a decir algo. No se lleve con gente que visita brujos, porque después usted va a caminar visitando brujos. Hay gente que solo consigue algo plazos del brujo y un montón de mentiras le dicen. O sea, pagar para que le mientan, mejor lo hecho de ofrenda y alabo a Dios, y mientras yo adoro, Dios se va a encargar de mi problema. Dios se va a encargar de mi situación. El brujo le pidió 5,000 y aquí viene a sacar un peso todo arrugado y se lo da, pero como Dios no cobra por los milagros, Dios lo que necesita es su fe, se lo va a hacer. Si lo va a hacer, que se le quite el comezón de querer conocer el futuro, si no puede con su presente. Hay gente que está buscando que le lean las manos, que le lean las cartas, no que le vuelan las patas también, para que se muera el brujo. Hay un comezón por conocer el futuro y estamos tan turbados con el presente. Imagínense que, solo por un ejemplo, usted si yo quiero conocer el futuro por medios ilícitos y ahorita los huevos ¿cuánto valen? 9. Y que en el futuro le diga, van a valer 20 cada huevo, se va a desmayar. Si no podemos con las cargas presentes, imagínense con la carga futura. No digo que Dios no revela futuro, Dios sí revela futuro. Ya sea que en el futuro sea catastrófico o que sea de bendición, Dios lo revela. ¿Y por qué le digo esto? A José le reveló, a Faraón, le reveló que venían 7 años de abundancia, pero también venían 7 años de escasez. Venían 7 años de bendición y venían 7 años de crisis. O sea, Dios no se nos va a revelar lo bonito. Pero cuando Dios revela la crisis, o lo catastrófico, o lo malo, es para que nos preparemos con anticipación, porque el mismo dijo que no hay justo desamparado ni descendencia que bendiga el pan. Y José no sabía ese versículo porque ni David había nacido. Y él aprovechó los 7 años de buena temporada para sobrevivir los 7 años de mala temporada. Y el pueblo de Israel siempre fue bendecido por Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, siempre va a ser bendecido por Dios aún en la crisis. Lo que tenemos que hacer es clamar a Él para que Él responda, humillarnos delante de Él para que Él abra los cielos, unidos con Dios, unidos con nuestro prójimo, unidos en oración. Ahora, punto 2, la bendición de la unidad. La unidad trae bendición a nuestra vida. ¿Por qué muchas veces no recibimos bendición? Porque no hay unidad. Y le voy a decir algo, congréguese continuamente y verá la gloria de Dios. Para que la gente vea la manifestación de Dios en su vida y busquen de Dios ellos también. Porque hay gente que está renegando ahorita por la crisis que hay. Tal vez no hay trabajo, el dinero no rinde, las cosas están caras, pero ni se congregan ni alaban a Dios y renegando. Y yo, Señor, ayúdame. Hijo, alabamos. Número 1, cualquier cosa que pidan será hecha. Escuche, las bendiciones de la unidad, cualquier cosa que pidan será hecha. Usted que tiene amigos en la iglesia, pueden hacer un ayuno entre amigos, si llevan con 2, 3, hagamos un ayuno, pongamos una petición
bendición cada uno y nos unimos en el mismo espíritu, verá que Dios va a provocar resultados. Cualquier cosa que pidan será hecha. Mateo 18, 19, 20 lo dice. O sea, cualquier cosa que pidan en unidad será hecha. Número 2, hay bendición y vida eterna. Eso lo dice el salmista en el Salmo 133, del 1 al 3, que cuando un pueblo es unido va a ser bendecido y va a tener vida eterna. Ahora, ¿por qué? Porque si usted se aparta de la unidad con Dios, Jesucristo mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. 3, se desata el poder de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. O sea, si hay unidad, se va a desatar el poder del Espíritu Santo. Que en cada reunión tengamos con expectativa de recibir algo de Dios. De que Dios se mueva a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la profecía, a través de la sanidad, a través de los milagros, a través de la liberación. No tenemos que tener un evangelio natural, una iglesia natural, sino una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve. Si el Espíritu Santo se mueve, va a suceder milagros en medio del pueblo. Pero ¿cómo va a suceder milagros? Será gente viendo el reloj, otros viendo el celular, otros viendo para atrás, otros con la mente en el parque, el cuerpo aquí con la mente, otros pensando lo que van a ir a trabajar mañana. Y si el diablo para robar la bendición es rápido. A veces uno está aquí sentado, pero la mente la tiene en otro lado, en otro lugar, y nos roba la bendición. Y la unidad nos va a desatar el poder de Dios. 4. Hay avance. Nehemías 4:6. Cuando ese pueblo se unió, empezaron a volver a edificar los muros caídos. Si queremos edificar, tenemos que unirnos. No solo hablo de lo material, hablo también de lo espiritual. Porque para edificar cosas materiales, primero hay que edificar las cosas en el espíritu. Hay que botar la división, hay que botar la contienda, hay que botar la indiferencia, hay que botar la falta de amor por Dios. Y hay que botar la falta de amor por la obra de Dios. Hay gente que no tiene amor por la obra de Dios. Ni los horarios de culto les saben. Y si los mueren, pues tampoco saben. Si la gente es apasionada por Dios, se va a apasionar por la obra de Dios. Si la gente es apasionada por el Espíritu Santo, va a ser apasionada por las señales y por los milagros que el Espíritu Santo hace. Siguiente, 5, hay fortaleza. Eclesiastés 4:12. Hay fortaleza cuando nos unimos. Hay debilidad cuando nos dividimos o nos desunimos. Ahora, ¿está unida su familia? ¿Está unido su matrimonio? ¿Está unida la iglesia? ¿Están unidos en su trabajo? Miren, los trabajos siempre son chismosos. Y hay chismosos que han sacado gente de los trabajos. O hay otros que han hecho querer que saquen a alguien para ellos quedarse con el puesto. O hay gente que quiere quedar bien con el jefe para que lo promocione. Mire, José nunca quedó bien con nadie, sino que quedó bien con Dios y Dios lo promocionó. José nunca quiso quedar bien ni con los hermanos, ni con el papá. José solamente recibe instrucciones del papá por obediencia, no por quedar bien. Cuando haga algo, hágalo por obediencia, no por quedar bien, porque Dios lo va a honrar a su tiempo. Jacob mandaba a José que vigilara a los hermanos y aquellos se ponían a hacer otras cosas, entonces iba a decir al papá. Más mal le caía a José. Pero eran instrucciones de quién? Del padre. Entonces José obedecía. Viene José con los sueños y aquellos todavía tenían más envidia. Y José nunca lo hizo por quedar bien con Jacob, ni por quedar bien con Potifar, ni por quedar bien con el carcelero, ni por quedar bien con Faraón. Él solo mantuvo la integridad en todo y hacer las cosas de la manera correcta. Y Dios lo sacó aún de la cárcel en el momento justo. Y Dios lo promocionó y fue el gobernador de Egipto. Porque Dios siempre lo que va a examinar en todo ser humano es el corazón. Dios conocía el corazón de José. Dios conocía las motivaciones de José. José nos pidió ser grande, Dios le dio grandeza. Salomón nos pidió riquezas, Dios le dio riquezas.
ciencia y sabiduría, no le pidió comida, no le pidió dinero, no le pidió vestuario, tampoco mujer, tampoco esposa. Es cuando me case yo le voy a servir a Dios. Si no hubiera soltero, prepare casado. Hasta que me case yo le voy a servir a Dios. Porque ella ha sufrido tanto. Cáncer por amor. A veces la presión en un hombre solo hace porque no hay quien haga comida, porque es difícil estar sin trabajar y hacer comida, porque no hay quien hacer la ropa, es difícil trabajar y ir a lavar la misma ropa de uno. Son cosas difíciles, pero cásese en el momento correcto, no por edad, sino en el momento oportuno con la persona correcta e imperfecta, porque correcto e imperfecto son dos cosas muy distintas. Usted se puede casar con la persona correcta, pero jamás se va a casar con la persona perfecta. Ahora, ¿por qué le digo estas cosas? Porque si usted, el que tiene novios, si en el noviazgo son un desastre, en el hogar van a ser un desastre. Si lo conoció bolo, no espere que va a tener un hombre que no sea bolo. Si lo conoció callejero, no espere que va a tener un hombre de casa. Tiene que orar fuertemente. Según cómo lo conoció, con ese espíritu va a batallar. No le estoy desanimando. Le quiero decir que va a tener que orar, va a tener que ayudar y va a tener que pelear esa vida, va a tener que pelear esa alma. Se puede con el poder del Espíritu Santo, pero tiene que ser uno con Dios, porque la unidad con Dios nos fortalece y la desunidad con Dios nos debilita. En la palabra profética, Dios dijo: te doy nuevas fuerzas, pero apartado de Dios yo no recibo esas fuerzas. El diablo nos va a fortalecer. O sea, el que es tinieblas va a ser fortalecido por las tinieblas, el que es luz va a ser fortalecido por la luz. Pero no podemos nosotros dejar la comunión con Dios. Dios puede transformar su familia, Dios puede transformar su hogar, Dios puede transformar su finanza, Dios puede transformar su cuerpo, pero sea uno con Dios. Y perdone si tiene que perdonar, eche fuera resentimientos. Hay personas que no se sanan porque guardan resentimientos. Hay personas que sus finanzas están en decadencia porque guardan rencores, remordimientos y no perdonan. Perdone para que su Padre Celestial que está en los cielos también lo perdone. Punto 3. Los componentes de la unidad. ¿Qué cosas componen la unidad? Número 1, la humildad. Los componentes de la unidad. ¿Quiere ser unido? Sea humilde. Chiqui. Sea humilde. Es que si somos orgullosos, mira, el orgulloso siempre va a estar lejos. Y el orgulloso siempre va a buscar un espacio cuando algo le conviene o por atraer, y de ahí se va. Pero el humilde va a reconocer que todos somos necesarios, que necesito de aquel, de todos necesitamos. Mansedumbre. ¿Tiene mansedumbre usted? ¿Es manso usted o es iracundo? Hay un grupo de música que pone hermanos iracundos, ¿no? Estaba, no me acuerdo quién era que estaba ayer para unirlo. Creo que era Saraí, ¿qué sabe Saraí? Una vez estaba predicando el líder Efraín aquí y empezaba a disertar y decía: estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y le iba a salir, escuchó terrícola. Vivimos en el mundo, pero lo que debemos aborrecer es las prácticas o la cultura mundana. Tenemos que acoplarnos a la cultura del reino y por eso necesitamos ir en lo profundo de Dios, porque Él nos revele su cultura, tanto en oración como en su palabra. La cultura del cielo es diferente a la de la tierra. La cultura de la tierra, ¿qué dice? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? La cultura del reino, ¿qué dice? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Eso es la cultura del cielo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? La cultura de la tierra le dice que hay que pagar mal por mal. Hay gente que
Dice que todo lo que el hombre cosecha, eso recibe. Eso lo dice la palabra. Pero hay gente que agarra el versículo para dañar a otros. No, dice, vino a dañar a mi familia, entonces lo que él sembró también lo va a cosechar. Eso se llama venganza. Eso se llama venganza. Y la palabra dice, mía es la venganza. Y le digo esto porque las tinieblas son unidas. Para que las tinieblas hagan algo deben tener cuidado. Pero debemos de ser mansos. 3, paciencia. ¿Cuánto es su paciencia? Del 1 al 10, ¿en qué nivel de paciencia se encuentra? 0.5. 0.5, no ha llegado ni al 1. La paciencia es un componente de la unidad porque vamos a tener que ser pacientes los unos con los otros. El siguiente es soportar a los demás. Soportar a los demás. Hay personas que son más fáciles de guiar que otras. Hay otras que patean. Pero siempre el rebelde siempre es el que más sufre. Pregúntele a los jóvenes o los adolescentes a quién le pega más. Al rebelde. Y Salomón dijo que la vara nunca va a ser quitada del lomo del necio. Eso es todo de pata. Me dijo Salomón, la vara nunca será quitada de las espaldas del necio. Amor, paz, servicio y visión. O sea, prácticamente el fruto del Espíritu es el que los va a hacer unidos. Y el último, con esto cierro, obstáculos para la unidad. Van a haber obstáculos para que nosotros permanezcamos en unidad matrimonial, en unidad en los negocios, en unidad en la empresa, en unidad en la iglesia, en unidad como cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es la verdad central de este mensaje? Que la unidad, dice, nos fortalece. La desunidad nos debilita. Cuando los matrimonios pelean, más se va a debilitar porque lo mandan hasta sin comer. Y le debe la juguera, la de la baleada, mi fiado, le van a dar. Ya creando un compañero de trabajo ahí. Siempre la unidad lo va a debilitar, la desunidad, perdón, lo va a debilitar, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, en los negocios. Obstáculos para la unidad, número 1, el chisme. Proverbios 16:28, el chisme viene a destruir familias, el chisme viene a destruir iglesias, viene a destruir matrimonios, viene a destruir negocios. En todos lados hay chismosos. Hoy no vinieron, la silla vacía. Exacto, eso es un experimento social. Y que la noche llegó el pastor que tiene de chismoso. Váyase con ellos. Únate a ellos. Aquí no vale lo que decían las caricaturas de los 90. Las caricaturas de los 90 tenían una frase y decían: si no puedes vencernos, únete. No, tampoco así. 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Dice que el perverso dice, levanta aquí contienda. O sea, si alguien está metiendo contienda en un lugar, es un perverso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si alguien mete contienda en su familia, es un perverso. O sea, se está dejando utilizar por un demonio. No hay que ver mal a la persona, sino orar para que se le salga ese espíritu de perversidad que camina. Porque solo el diablo se goza de destruir familias. Solo el diablo se goza de destruir iglesias. Solo el diablo se goza de destruir amistades. Dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Le voy a decir algo, sea agente de unidad y no agente de división. Si alguien tiene amistad, no hable mal del otro. No hable mal de su amigo, no hable mal de su prójimo. Si usted no se lleva con la otra persona, no le hable mal, porque eso va más de usted, de lo que carga en el corazón, que de los demás. Yo siempre digo que cuando me han criticado a mí, que siempre llegan a mis oídos, digo yo, las palabras negativas no me
de mí, sino de cómo está el corazón de ellos. O sea, no se defienda. Deje que Dios ponga las manos. No diga nada. Manténgase en silencio. Hable del amor de Dios. Hable de Cristo. Si no se lleva con otra persona. Y le digo, yo he tenido amistad con matrimonios que después que uno se separa, yo sigo siendo amigo de los dos, pero a ninguno le llevo chisme del otro. A mí no me importa. Esa es la vida de ellos. Ya se han pasado o lo que sea, eso ya pasó. Si yo me llevo con el marido, soy el ex marido, un ejemplo, porque me he llevado con varios, yo me llevo con él y pude haber visto a la mujer allá por el parque, no le digo ni que la vi. ¿Para qué hablar del pasado? ¿Para qué hablar del pasado? Si lo que no está superando. O sea, le digo, cuando ya no se solucionó nada. Si se puede restaurar, se ayuda a que se restaure, se ayuda a que se una, se ayuda a que se vuelvan a levantar. Y si miro la muchacha por allá, la saludo, digo, yo no bendiga, hermano, amén. Pero tal vez otra cuadra, amigo, aquel otro. Hermano, ¿cómo está? Bien, pero le vaya, mira que estilo de creo. O sea, a mí no me interesa. Y no le puedo estar metiendo el pasado. O sea, el pasado, bótelo, deséchelo, entiéndelo, vive el presente. Y deje a Dios, que Dios se encargue de su futuro. Y si Dios le revela futuro, porque a mí me ha revelado bastantes palabras del futuro, esperando. Sé que vienen retos, sé que vienen pruebas, sé que vienen dificultades, pero de todas ellas Jehová nos va a librar. O sea, después de la bendición o antes de una bendición, van a venir luchas, pero si nos unimos, si yo oro por la iglesia va a estar fortalecida. Si las iglesias oran por los pastores van a estar fortalecidos y vamos a llegar a la meta que es el cielo. Dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. Número 2, la crítica. La crítica es algo que va a defender la unidad, el perfeccionismo. Siempre van a haber errores. O sea, la gente perfeccionista no cabe en un lugar porque todo lo quiere perfecto y no hay nada perfecto. Motivos equivocados. Cuando queremos unirnos en un lugar, pero nuestra motivación es incorrecta y no saludable, nosotros nos vamos a cansar en ese lugar. Agendas personales, o sea, si yo quiero unirme a algo, pero llevo mi agenda personal y no creo que quede en la cabeza de ese lugar, voy a generar más bien división o voy a generar también contienda. Yo voy a la red de los otros pastores, toca la reunión el sábado aquí a las 2 de la tarde. Yo tengo que reconocer la cabeza de la red. Yo no me tanto, si me dan autorización a igual, y si no me la dan, tampoco lo hago. Si me dicen enseño, si me dicen predico, y si yo no puedo, le digo tal día, no puedo. Tal vez no tengo otros compromisos. Pero hay gente que quiere mandar a todos lados. No vamos a mandar en todos lados. Contiendas, 1 Corintios 1:11 fue el versículo base. Celo, indiferencia. El celo ministerial. No se sienta celoso si vienen más predicadores. No se sienta celoso si vienen más maestros. No se sienta celoso si vienen más músicos. No se sienta celoso si viene más gente que canta. Denle gloria a Dios porque la palabra se está cumpliendo, amén. Porque yo no puedo esperar que la profecía se cumpla si yo mismo la estoy abortando. Nadie es dueño de la obra de Dios. El dueño de la obra de Dios se llama Espíritu Santo. Y tenemos que ser dirigidos por Él y caminar conforme al deseo de Dios y no conforme a nuestro deseo. Que el deseo de Dios venga a nuestro interior. Si somos uno con Dios, el deseo de Dios va a plasmar nuestro espíritu y nos va a dar discernimiento para todas las cosas. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así como estamos uno solo en el matrimonio, cuando se une al Señor, a través de la adopción del Espíritu Santo, viene a ser uno solo con Él. Entonces Él se empieza a revelar, Él se empieza a manifestar, le va a decir lo bueno, lo agradable y lo perfecto, que es su voluntad. Póngase de pie. Unámonos más para que sigamos en fortaleza. Unámonos más para que no retrocedamos.